El actual deterioro de la convivencia social es de responsabilidad colectiva y solo podrá superarse con la firme voluntad de todos. Con este programa, el Rotary Club Aguada se propone a contribuir en tan impostergable tarea. Bueno, buenos días o buenas tardes, señor presidente del Rotary Club Aguada, señor vicepresidente del Banco República, señor exministro de Economía, Alberto Mención, amigos todos, estoy muy halagado y muy honrado de que me hayan invitado y que hayan creído que yo puedo aportarles algún punto de vista interesante sobre este tema que ustedes, por lo que he conversado en este rato que estuve antes de venir a este lugar, han tomado con tanto brío, que es el de contribuir a que en la sociedad uruguaya las pautas de convivencia entre los que integramos la sociedad uruguaya mejoren. Es decir, cuando Guillermo, que ha sido demasiado generoso conmigo en sus palabras, me invitó, me llamó, me dijo que si quería participar en esto, le dije que sí, con mucho gusto, pero inmediatamente pensé cuál podía ser el origen inicial de esta preocupación del Rotary Club Aguada. Y imaginé, y no sé si estoy en lo cierto, que quizá el punto de partida, el disparador de esta preocupación se deba, bueno, a algunos problemas serios en materia de seguridad pública que está viviendo nuestra sociedad en este momento, y que a partir de allí se origina la idea de hablar de la convivencia o de tratar el tema de la convivencia para mejorar ese asunto. Yo creo que el tema de la seguridad pública es un tema muy importante, sin ninguna duda. Es un tema de primerísima importancia, porque el Uruguay que estamos viviendo hoy, donde desde hace 8 años la economía crece como no ha crecido, el contador mencionó, el señor vicepresidente del Banco República me podrán corregir, pero en décadas, es decir, no se conoce una época de prosperidad tan grande como esta. En ese mismo momento, el Uruguay padece los problemas más graves de seguridad, incluso con componentes de droga, de menores actuando en delitos violentos, con lo que se le llama la pérdida de los códigos de conducta de los anteriores delincuentes que decían por 10 pesos no te voy a matar, pero que incluso y ahora ni siquiera por 10 pesos a uno le pueden pegar un tiro. Yo creo que es un tema de primerísima importancia, pero también creo que eso es una consecuencia. No creo que los problemas de seguridad que vive la sociedad uruguaya haya que abordarlos solamente en su problemática intrínseca, es decir, simplemente ver cómo combatir el delito, que por supuesto hay que hacer todo eso, pero simplemente es un tema de combatir el delito, bajar la ley de imputabilidad o no bajarla, yo qué sé, es decir, todos los temas que están relacionados directamente con el problema que tiene que resolver el Ministerio del Interior, la policía y los especialistas en este tema. Yo no soy un especialista en este tema, ni en convivencia. Soy un ciudadano que circunstancialmente ocupa un cargo que me enorgullece, de director de un semanario, soy un periodista, pero soy un observador de la sociedad. Un observador probablemente un poco más atento que otros ciudadanos, porque mi trabajo es justamente observar y contar lo que yo veo que pasa. Entonces voy a empezar a hablar del tema de la convivencia para luego, si quieren, referirnos a otras cosas al final. Como dijo el presidente, hay un espacio para dialogar al final. No voy a ser muy extenso por esa razón. Este tema es un tema muy vasto, naturalmente, ¿no? Yo creo que desde hace algún tiempo la sociedad uruguaya, y no estoy hablando de gobiernos determinados, estoy hablando desde hace algún tiempo, desde hace, digamos, 15 años, no sé, una cosa así, la sociedad asiste a un proceso que fue al principio silencioso, pero ahora es clamoroso, de descaecimiento
de valores básicos de convivencia, que son los que permiten a una comunidad vivir y progresar en paz, en libertad, en armonía entre sus integrantes. Y hablo de valores básicos de convivencia cuya vigencia es absolutamente imprescindible, sea cual sea el partido que esté en el gobierno, cualquiera sea el estamento social a que cada ciudadano pertenece y también cualquiera sea la situación política o económica que el país atraviese. Ahí tengo una cosa, iban apareciendo los circulitos de a uno, pero acá no sé qué pasó, no se puede, pero bueno, ahí están todos los circulitos juntos, ¿no? Arranco hablando del valor de la tolerancia entre los ciudadanos. Tolerancia, por supuesto, hacia lo diferente, en la actividad política, pero también en el trabajo, en la calle, en la propia familia, adentro de la propia familia. Tolerancia para opinar diferente, por supuesto. Y tolerancia para poder seguir siendo conciudadanos respetados. Pero tolerancia para poder ir al fútbol como íbamos antes, como yo fui antes, como todos ustedes fueron antes, sentándonos juntos, los de un cuadro y los del otro, en la misma tribuna, y aceptándonos como seres humanos y no como bestias en guerra por una pelota. Todos ustedes habrán ido, yo fui, mi padre me llevaba a ver los clásicos internacionales, yo soy defensor, pero notoriamente mi padre, que tampoco era de Nacional y Peñarol, era de Racing, me llevaba a ver los clásicos a la Ámsterdam, donde había hinchas de Nacional y Peñarol, y donde uno gritaba el gol al lado del otro, y a nadie se le ocurría porque gritaba el gol tenía que bajarle de una trompada, porque lo estaba ofendiendo. Bueno, imaginen eso que pasaba no hace tanto, yo tengo 50 años, no hace tanto. Eso pasaba, yo lo viví, ustedes lo vivieron todos. ¿Qué pasó para que ahora, cuando juega Nacional y Peñarol, que ni se sabe todas las medidas de seguridad que hay que tomar y por supuesto separación de hinchadas, etcétera? ¿Qué pasó que ahora hasta cuando juega la selección uruguaya de fútbol hay que separar las hinchadas porque se agarran a trompadas o a tiros o a fierrazos si son de Nacional o de Peñarol, por decir los dos principales equipos del país? Sin una sociedad tolerante, si no hay una sociedad tolerante, es muy difícil llegar al desarrollo. Tiene todo que ver con la economía, que haya una sociedad tolerante. Sin una sociedad tolerante es imposible siquiera admitir la potencialidad innovadora del hereje que, como Galileo Galilei, es condenado por tener un punto de vista distinto al que predomina. Las sociedades dogmáticas son las que resisten el progreso. En cambio, en las heréticas o tolerantes, eso no ocurre porque permiten el libre juego de las opiniones divergentes, y esto es fundamental para la innovación y los cambios a todos los niveles. El dogma se defiende a capa y espada, por ejemplo, en la época de la Inquisición. Para los dogmáticos, una opinión cuestionable no es buena. Para los tolerantes sí. ¿Por qué es buena? Porque encierra la semilla de un posible avance de posiciones en la sociedad. Hablamos del valor del respeto, el respeto entre las personas. El respeto en el sentido más amplio, entre los individuos, entre los familiares, entre los amigos y entre los adversarios. El respeto por la autoridad legítima. El respeto por la autoridad legítima del policía, que nos cuida poniendo en juego a veces hasta su integridad física y hasta su vida. El respeto por la autoridad legítima de la maestra en el aula. Todo eso yo lo viví cuando yo era más joven. Ustedes también. El respeto por los padres, el respeto por los abuelos, el respeto por los mayores. Esta es una exigencia, además, esta del respeto, que corta transversalmente a la sociedad, porque la decadencia de esta noción de respeto afecta a todas las clases sociales, a los pobres, a los ricos, a los que integran la clase media, y tenemos que respetar las leyes, aunque no nos gusten, tenemos que respetar las leyes,
Para vivir en paz y en armonía, precisamos vivir en una sociedad donde reine la legalidad y donde los que tienen que hacer cumplir la ley tengan todas las prerrogativas para que la sociedad sienta que no impera la ley de la selva o la ley del más fuerte, que es cuando la gente siente el peligro de ser afectada por hechos de violencia, de inseguridad o arbitrariedad. La sociedad está precisando, me parece a mí, reivindicar la potestad de la autoridad que depende de la ley y no la autoridad que depende del caudillo. Hablo, y esto me cuesta mucho decirlo como uruguayo, pero no tengo más remedio que decirlo, del respeto por el valor de la vida. Hace algunos años, no tanto, la vida valía en Uruguay. Cada noticia de un asesinato violento era un tema que duraba semanas en la discusión y en las conversaciones familiares. No ocurría como en otros países donde la vida valía lo que vale un puñado de arroz, en países latinoamericanos, donde había 50 asesinatos por día, 200 asesinatos por día. En Uruguay la vida valía. Y la vida, por supuesto, sigue valiendo en el Uruguay. Pero estamos comprobando, semana tras semana, cómo ese valor elemental, sobre el cual no era preciso machacar en el pasado, se ha puesto en cuestión. Hablo también del valor de la confianza entre los miembros de la sociedad, así como también del valor de la palabra empeñada, del valor de la palabra empeñada que vale como si fuera un contrato firmado. Hoy tan devaluado ese valor. Una sociedad donde predomina la confianza entre sus integrantes permite a los ciudadanos liberar sus energías creadoras. En cambio, una sociedad donde reina la desconfianza, donde las personas están todo el tiempo creyendo que el otro hace algo no por ese algo en sí, sino por un objetivo oculto y espurio, es una sociedad que castra las energías creadoras. Hablo también del valor de la competencia sana. Una competencia entendida no como la agresión de uno hacia otro, sino como forma de colaboración en la medida que quien compite se supera. Y entonces el rival, entre comillas, es el mejor colaborador porque ayuda al otro a esforzarse y a mejorar. Esa es la idea válida de competencia. Por supuesto hablo del valor de la solidaridad. Y buena parte de nosotros, especialmente los montevideanos, hemos perdido el respeto por el espacio público, que es el espacio de todos. Justamente en el interior de la República, yo he ido, como ustedes seguramente habrán ido también, a muchas ciudades donde todavía quedan ejemplos en contrario de todo lo que estoy diciendo, de los cuales podemos aprender los montevideanos ahora, podemos reaprender si se quiere. Calles limpias, plazas cuidadas a las que concurren las familias, tránsito ordenado, conductores respetuosos de los derechos de los demás. Y si bien los gobiernos tienen una responsabilidad sobre esto, por supuesto la tienen, también importa la actitud de cada uno de nosotros. Nosotros como ciudadanos, a mi juicio, no podemos lavarnos las manos. La solidaridad bien entendida nos debería llevar a preocuparnos por lo que ocurre en nuestra sociedad, evitando mantenernos al margen y asumiendo, como están asumiendo ustedes aquí en el Rotary, que un problema que afecta a un individuo que no conocemos, pero que integra a nuestra sociedad, no solo es un problema de esa persona afectada, sino, aunque pueda ser en mínima medida, también es un problema mío. Si, por ejemplo, yo tiro por la ventana una bolsa de basura para evitarme el trabajo de ir hasta el contenedor de la esquina, estoy cometiendo un acto de tremenda insolidaridad. No solo con el que pasa en ese momento por la vereda, a quien le puedo romper la cabeza, ¿no? Sino que estoy cometiendo un acto de tremenda insolidaridad con la sociedad entera. La solidaridad bien entendida debería volver a colocar, a mi juicio, en una posición vergonzante, como ocurría hace 20 o 30 años,
a quien no se levanta como un resorte de su asiento en el ómnibus cuando ve que entra y sube una mujer embarazada, una persona que no se puede sostener con sus propias piernas paradas. Yo recuerdo que mi madre me sacó una vez del pelo, me agarró del pelo un día que estaba sentado en el asiento para embarazadas o para inválidos, y subió una mujer embarazada y yo no me levanté. No me levanté porque tenía 10 años, no sé, no me di cuenta. Y mi madre me dijo, ¿qué te crees que sos vos? Me sacó con la aprobación del resto del pasaje. Había una condena moral en el ómnibus, en los integrantes circunstanciales de ese pasaje, para aquel que no se levantaba del asiento en el momento que subía el embarazado o la persona inválida. Hoy esa condena moral, no digo que ha desaparecido, pero la gente tiende a mirar por la ventana para afuera. Son pequeñas cosas que hacen a la convivencia, pero no son pequeñas cosas, son grandes cosas. Yo creo que la solidaridad bien entendida, además, no es aquella que se dice tal para esconder tras de sí intereses corporativos o particulares que no miran al conjunto de la sociedad. Y esto tiene que ver con el sentido que le queremos dar a la vida, a nuestra vida. Podemos decir, por ejemplo, yo soy el actor central y tengo algo para hacer en favor de la sociedad que no depende de lo que me digan que haga. O también podemos decir, yo sigo el argumento que otro me asignó. Son dos actitudes frente a la vida. Y también tiene que ver con la naturaleza del optimismo, de la noción del optimismo. Uno puede ser optimista porque confía en sus fuerzas para lograr lo que quiere. Y otro puede ser optimista porque confía en que algo va a pasar que le va a permitir obtener sus sueños. En los países atrasados, o más atrasados, o no tan avanzados, para no ofender a nadie, tanto los pesimistas como los optimistas sufren del síndrome de que yo llamo el subdesarrollismo. Unos porque desconfían del imperialismo u otros factores externos, y los otros porque confían en que el imperialismo u otros factores externos los van a sacar del pozo. En ambos casos las esperanzas están puestas en el otro, no en las propias fuerzas. Hablo también del valor de la racionalidad. Las sociedades más avanzadas, la sociedad noruega, la sociedad sueca, en fin, por mencionar algunas, o las que pretenden serlo, y aún no han llegado a un estadio de desarrollo económicamente como esas que mencioné recién, pero que pretenden, se apuntan hacia eso, responden a lo que algunos han denominado una cultura vespertina. Es decir, repasan al final del día los logros que se consiguieron durante esa jornada. Las sociedades subdesarrolladas o las culturas subdesarrolladas viven en una cultura matinal. Sueñan con las grandezas que van a hacer. La primera ama las realizaciones, la segunda ama las promesas. Y hablo, por supuesto, del valor de la libertad. Sin la libertad, a mi juicio, la vida no tiene sentido. Si no hay libertad, la vida no tiene sentido. Pero en una sociedad la libertad no supone la ausencia de límites, porque tenemos la obligación de preservar la convivencia, precisamente. Por eso implica que los ciudadanos asumamos un requisito moral. ¿Cuál es? Aceptar que la gente no es perfecta y, a la vez, exigir que las normas de convivencia sean respetadas. Otros sistemas que propician su desarrollo exigen héroes inmaculados, ¿no? Gente que da su vida por los altos ideales. El maestro que enseña sin cobrar un sueldo acorde con la enorme tarea que tiene a su frente, el policía que da la vida por defender a la sociedad, o el militante que se entrega de lleno a la causa o al partido, etcétera, son los héroes. No es necesario tener héroes, tenemos que ser todos participantes de
de una cultura diferente. No esperar que venga el héroe, el Superman que nos salve. A ver si esto anda. A ver. Perdón. Está bien. Hablo también de valores supuestamente menores. Supuestamente menores. Valores que pueden hasta ser considerados irrelevantes, ¿no? Por ejemplo, la prolijidad, la puntualidad, el placer por el trabajo bien hecho y la cortesía. Eso es normal. Si ustedes han viajado, han tenido la suerte de viajar, como yo he tenido la suerte de viajar, eso se ve en algunas de las sociedades más avanzadas, estos valores supuestamente menores. En cambio, las sociedades más atrasadas se caracterizan por la impuntualidad, la desprolijidad, la mala terminación de los productos y la falta de civismo, que es igual a la falta de cortesía. Hablo también del valor del trabajo, como un deber moral de todos. El valor del trabajo trae consigo inevitablemente otros valores fundamentales. El valor del esfuerzo, el valor del sacrificio, el valor de la perseverancia para salir adelante. Esas cosas que nos enseñaron a casi todos nosotros, nuestros abuelos inmigrantes. El trabajo enaltece al ser humano, lo dignifica como persona, no solo económicamente, sino también en el plano cultural, en la estructura familiar, en su formación educacional. Y yo no digo que no haya que ayudar a los que están en la peor situación, pero no quiero herir a nadie, pero darle plata a las personas que están en la peor situación puede ser una medida de emergencia, pero la emergencia no puede transformarse en una cuestión permanente porque si no deja de ser una emergencia. Pero además va contra todos estos valores que estoy reivindicando en este momento, porque pierde la persona que se acostumbra a recibir un subsidio, un dinero para el cual no trabaja, digamos, para el cual no se esfuerza, para el cual no se sacrifica, se olvida del valor del trabajo y del valor del esfuerzo, del valor del sacrificio, del valor de la perseverancia y se mal acostumbra a vivir de algo que la sociedad produce para esa persona. Repito, no estoy en contra de atender las emergencias, pero estoy en contra de que las emergencias se vuelvan permanentes. Las emergencias son emergencias, si no, no son más emergencias. También hablo del valor de la educación, que está ahí en el medio del cuadro. Pero ¿educación para qué? ¿Educación para formar individuos que desarrollen su propia personalidad? ¿O educación para inducir a los individuos a aprender el dogma imperante? Los sistemas de valores positivos para el desarrollo y para la convivencia apuestan por la educación crítica. Los sistemas que no son así solo defienden el aprendizaje del dogma, que, por supuesto, debe ser mantenido intacto. En el primer caso, el educando se prepara para explorar lo desconocido e introducir innovaciones. Y en el segundo caso, solo se prepara para defender las enseñanzas de sus mayores. Uno, el primero, produce pensadores libres. El otro, el segundo, produce conformistas y seguidores. Los primeros refutan, critican, los otros acatan, se limitan a acatar. Hablo también del valor de la igualdad, por supuesto. Igualdad en el punto de partida para todos los habitantes de la sociedad. Igualdad para que no haya, desde el nacimiento, hijos y entenados. Igualdad al comienzo, para que solo los individuos por su propia voluntad sean quienes decidan automarginarse de la aventura de construir una sociedad y no la sociedad de los que los tire para el costado. Yo fui a escuela pública, fui al liceo público y a la universidad pública. Fui a la escuela pública República Argentina en Colonia y Cuarén, donde fui compañero de clase del dibujante del país, el señor Aroxa Arena, Aroxa, donde fui compañero de clase del nieto del doctor Barbagelata,
donde fui compañero de clase, de los que eran ricos, entre comillas ricos, o que tenían una posición más acomodada en el barrio, y de los más pobres del barrio, de los que tenían situaciones familiares más complicadas y de los que tenían situaciones familiares más ordenadas. Y éramos todos los del barrio que estábamos en la escuela, y la escuela era la escuela de Varela, era en ese momento la escuela de Varela. Y allí me formé yo, y ustedes me dirán, y con esa formación llegaste a donde llegué. Sí, llegué con esa formación, como llegaron muchos de ustedes seguramente con esa formación. Antes, en mi época, en la época en que yo iba a la escuela, el que iba a una escuela privada, no en todos los casos, por supuesto, pero se decía, este tiene algún problema, por eso lo mandan a la escuela privada. Todos íbamos a la escuela pública, todos nos formamos en la escuela pública, o casi todos. Hablo también del valor de la justicia. Hay dos nociones de justicia. En una de ellas, lo primero que se tiene en cuenta, principalmente, consciente o inconscientemente, son aquellas personas que aún no nacieron. Cuando esta noción predomina, la sociedad trabaja y produce para esas personas que todavía no nacieron. En la otra noción de la justicia, solo se piensa egoístamente en quienes están aquí y ahora, y no nos importa lo que venga después, que se arregle. Hablo también del valor de la utopía. Un liberal hablando de la utopía puede resultar medio raro, pero la utopía es el mañana que queremos. Si no pensáramos en utopías, viviríamos en un constante presente. Por supuesto, hay sociedades que pretenden llegar a la utopía y aunque nunca lo hagan, apuntan hacia allí paso a paso. Y esas sociedades están propensas al desarrollo y a la buena convivencia entre sus integrantes. Hay también sociedades que creen que la utopía se puede concretar de un solo golpe. Bueno, esas, aunque a priori parezca lo contrario, están condenadas a su desarrollo y a una convivencia anormal. Ustedes recordarán que durante el año 2010, luego de la fantástica performance que tuvo la selección uruguaya de fútbol en el Mundial de Sudáfrica, el entrenador de la selección, el maestro Tavares, en medio de la algarabía y el triunfalismo con que el pueblo uruguayo, con toda justicia, recibió a los deportistas en Montevideo, dijo allí en el Palacio Legislativo en un tono muy sereno. Es una frase que yo creo que fue muy feliz de parte del maestro Tavares. Los resultados de los partidos son anécdotas. La recompensa no es el resultado, la recompensa es el camino. Y vaya si es cierto esto. Llegar, como se dice, llegar, entre comillas, llegar a salir campeón del mundo, por ejemplo, no necesariamente es la recompensa. Si pensáramos que solamente salir campeón del mundo es la recompensa, viviríamos frustrados. Hay una cantidad de otros países que tienen la misma utopía de llegar a salir campeón del mundo. Si eso fuera así, entonces solo el campeón del mundo sería el que tendría la utopía cumplida y la recompensa recibida, y el resto de la humanidad viviría frustrada. Una locura. Si se llega, bueno, por supuesto, mejor salir campeón del mundo que salir tercero o cuarto, pero lo que realmente importa es andar por el camino correcto y haber dado lo mejor de cada uno, tanto sea en una competencia deportiva como en cualquier otro orden de la vida. A veces, las peores catástrofes hacen aflorar algunos de estos valores básicos para la convivencia. Ustedes recordarán el terremoto y el tsunami que devastó al Japón el año pasado. Bueno, los ciudadanos japoneses no iniciaron ninguna revuelta, no saquearon a ningún comercio en desgracia, no se dedicaron a pasar cuentas para ver quién era el responsable. Al revés, los comerciantes japoneses bajaron los precios para ayudar a los demás, incluyendo aquellos precios de los alimentos y otros productos que de pronto se volvieron escasos y que por la ley de oferta y demanda deberían ser más caros. Miles de muertos y de desaparecidos, catástrofe nuclear, frío polar insoportable, y las 4 palabras más pronunciadas en Japón en aquellos momentos terribles fueron Gambaru, que quiere decir me voy a empeñar para hacer lo mejor que pueda,
Gamam, que quiere decir voy a aguantar y voy a tener paciencia, Kanya, que quiere decir gratitud, y Tazukeai, que quiere decir cooperación mutua. Si nosotros, los uruguayos, caminamos por la senda del progreso y de la convivencia sana, o por la senda de la involución y de la convivencia desastrosa, no depende más que de nosotros mismos. Yo creo que hay que dejar de echarle las culpas al otro, a los demás. Nosotros dependemos de nuestra actitud. Todos nosotros dependemos de nuestra actitud. En definitiva, dependemos de la puesta en práctica de valores básicos de convivencia que en distintas épocas de nuestra historia nos distinguieron en el mundo. Muchas gracias. Y ahora, como me dijo el presidente, si quieren hacer algún dialogado, como me dijo a las 12 tienen que ir, o sea, queda... Esto que voy a preguntar seguramente va a caer polvareda, es lo que me encanta. Hablamos de libertad, hablamos de democracia, hablamos de confianza. Pregunta, si esta conferencia se le diera a la mayoría del pueblo uruguayo, ¿qué crees tú sería su reacción? Reacción, esa es la palabra. Con razón sos periodista, ¿cierto? Sí, pero como soy periodista me doy cuenta de que es imposible contestar esa pregunta, porque no puedo estar en la cabeza de la mayoría del pueblo uruguayo. No obstante, yo puedo decir lo que yo creo que ocurriría si este tipo de, no digo esto que dije yo, pero cosas parecidas a esto, estuvieran siendo moneda común y corriente, tanto en el discurso de un periodista, como en este caso, como en el discurso de los formadores de opinión de la sociedad, desde el presidente de la República para abajo. Si estos valores empezaran a machacar y a formular y a manifestar a esas familias que desgraciadamente los tienen en el olvido o los tienen medio achicados o perdidos, yo creo que la gente, esto son cosas normales. Yo no soy ningún experto, esto es puro sentido común. O sea, aquí no hay un estudio sociológico previo para hacer esta exposición que acabo de hacer. Esto es lo que simplemente mamé de chico. Y yo creo que hoy muchos chicos no están mamando esto. Y no están mamando esto y los chicos no son los responsables. Y muchas veces ni siquiera los padres son los responsables porque tampoco ellos mamaron esto. Y por tanto tiene que haber un esfuerzo de la sociedad, del Estado y de la sociedad privada, de los ciudadanos, como el esfuerzo que están haciendo ustedes, para que estos valores vuelvan a aparecer. Recién hablaba con el presidente y él me decía cuál es el propósito de ustedes. Y yo creo que es un propósito loable. Hay una especie de cáncer, digamos así, que se expande lentamente en la sociedad, de personas o de familias enteras que tienen poca noción, digamos, sobre la importancia de tener presente todos los días estos valores. Pero hay una parte importante de la sociedad que todavía cree en estos valores. Entonces, esfuerzos como este permiten que la mancha que se va expandiendo se choque contra la otra mancha. Lo que pasa es que la otra mancha está desorganizada. La otra mancha no está funcionando, digamos, de la manera prolífica que debería funcionar. Y bueno, me parece que esto a la gente son seres humanos, a la gente se le explican estas cosas, y dice, mira, esto va a ser mejor para vos. Esta vida que llevas va a cambiar mucho mejor. Y bueno, de repente habrá que explicárselo 10 veces hasta que lo entienda. Pero creo que hay que hacer un trabajo de hormiga prácticamente. Hay que ir y embarrarse y hacer el trabajo de hormiga. Ciertamente también tienen que venir ejemplos de arriba. Cuando digo de arriba, digo no solo de los que están, uno siempre piensa el presidente y el gobierno, no, de los que estamos arriba, circunstancialmente. Yo estoy arriba ahora, digamos,
Yo soy de abajo, pero ahora estoy arriba, un día abajo, otra vez. Yo estoy dirigiendo un semanario relativamente importante en el país. Bueno, yo estoy arriba ahora, yo tengo un deber cuando me llaman de decir que sí a estas cosas. Pero además lo tengo como ciudadano, lo siento como ciudadano uruguayo, porque yo quiero que mis hijos sigan viviendo en esta sociedad, yo quiero seguir viviendo en esta sociedad y quiero mejorar esta sociedad. Así que yo siento un deber personal como ciudadano para hacer estas cosas. Y por cierto, necesitamos ejemplos de arriba, y a veces se hace más cuesta arriba. Es muy difícil transmitir estos valores, o mejor dicho, no es muy difícil transmitir estos valores, es muy fácil. Lo que es muy difícil es que estos valores arraiguen cuando predomina un discurso que sin quererlo, seguramente sin quererlo, atenta contra estos valores. Porque yo creo que para decirlo, porque creo que va por ahí la pregunta, entonces voy a responder también sin pelos en la lengua. Yo creo que el presidente Mujica cree todo esto. Yo estoy seguro que cree en todo esto. Creo que cree en todo esto, todos los que fueron presidentes en el Uruguay y la mayoría de los gobernantes, la enorme mayoría de los gobernantes, pues son todos ciudadanos, salvo algunas excepciones, pero digamos, son excepciones que merecen el respeto de todos nosotros. Pero entonces hay que cuidar las formas, porque las formas hacen a las esencias. Y si el día 1 de mayo, como yo vi en la televisión, el presidente aparece en el acto y dice, yo soy un viejo analfabeto e ignorante, yo soy un pobre viejo analfabeto e ignorante, para luego, en una rueda de prensa improvisada, y uno dice, bueno, Mujica es así. Bueno, pero el presidente debería cuidar las formas, porque si alguien que no tiene estos valores escucha que alguien puede llegar a presidente siendo un analfabeto y un ignorante, dice, bueno, yo me voy a esforzar, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar si los alfabetos y los ignorantes llegan a la presidencia? Yo sé que eso lo dijo en un tono de broma, como suele hacer él, pero bueno, hay que cuidar las formas, porque las formas después se hacen a las esencias. Y bueno, no sé si respondí a la pregunta, pero no puedo responder por el resto de la sociedad. Por supuesto me resultó sumamente interesante su planteamiento y además es imposible no coincidir con lo que usted dijo. De manera que arrancamos de un buen comienzo. Pero construir todas esas pautas llevó nada más que la historia de la humanidad. Por supuesto. Un pequeño periodo. El descaecimiento de las mismas llevó años, muy pocos años. Y además, considero personalmente que por lo menos tenemos 2 generaciones perdidas que se han criado y mal educado en lo contrario a esas pautas. Todos sabemos que el niño es una página en blanco que va grabando el ejemplo que recibe. De manera que, digo 2 generaciones por ser tímido. Entonces, la pregunta va en este sentido. Yo ya sé que esas 2 generaciones son, a mi criterio también, absolutamente irrecuperables. Hágase el esfuerzo que se haga. De manera que el plan para volver a esas pautas es, como dicen los italianos, lungimirante. Tiene que ser a largo plazo. Ahora, ¿cómo instrumentamos un plan? Comprendo lo que usted dice, de que cada uno en su órbita debe hacerlo. Pero a la masa, que es la que nos interesa, que es la nación, no podemos llegar ni a nivel personal, ni siquiera a nivel institucional. Entonces, mi duda, que se la transmito con toda alevosía, es cómo hacemos para mejorar ese futuro que en este momento está distorsionado y, diría yo, casi destruido. Gracias. Si yo fuera, pero no soy, si yo fuera presidente de la República en este momento y tuviera estas ideas que tengo, y viera el estado de
decadencia de estas cosas que hay en vastos sectores de la sociedad, para mí la principal no es la política económica, no es no es la seguridad en sí, aunque estaría involucrada. Mi esfuerzo como política de Estado sería, porque es una cosa de largo plazo, no es en términos de un gobierno que se resuelve esta cosa, hay que dar vuelta. La cosa más importante que la cosa cultural, o sea, esas cosas no se decretan y se vuelta de un día para el otro. Yo haría esfuerzos enormes para juntar a toda la clase dirigente, digamos, y para aplicar, sí, medidas concretas que vayan en esta dirección. Yo creo que, por ejemplo, en materia de seguridad, hay una discusión donde siempre se plantean los opuestos extremos, ¿no? O se reprime, hay que reprimirlos, matarlos a todos, se terminó el asunto. O las causas de estas pobres personas que matan a un policía porque les gusta matarlo, porque no tienen otra cosa para hacer, devienen de la sociedad salvaje en la que vivimos. Son los dos extremos. Matarlos a todos o no hacer nada porque las causas vienen de otro lado. Y yo creo que lo que hay que hacer es volver al punto central, que es poner estos valores en el medio otra vez, con medidas concretas. Por ejemplo, en la inseguridad, en la seguridad pública. Yo he hablado con el ministro Bonomi, he hablado más de una vez. Él tiene todo esto, él tiene todo claro el problema que tiene encima con el tema de la seguridad. Él tiene claro lo que hay que hacer, incluso se va más allá de lo que yo creo que hay que hacer, a veces en las conversaciones esas. Pero va en un vaivén de ida y vuelta porque no está claro en la fuerza política que él integra si hay que poner un poco de mano dura acá o si las causas son las producto de la sociedad, entonces hay que trabajar sobre las causas y no sobre las consecuencias. Entonces estamos con una situación de estado de duda en el que se maneja la autoridad, y notoriamente en eso hay que poner un coto. O sea, en un momento hay que parar. ¿A quién están matando en este momento los rapiñeros que matan influenciados también en la mayoría de los casos por el efecto de la droga? Están matando a trabajadores. No están secuestrando a magnates, que tampoco justifico, ¿no? Pero digo, a magnates con 18 yates en Punta del Este, propietarios de bancos, yo qué sé, cosas de esas. No, están matando comerciantes del cerro para robarles a comerciantes del cerro. Entonces hay que poner un coto a este asunto. Y el coto a este asunto, yo no sé, son medidas concretas. Es decir, hay que decir una medida concreta. Hablé del fútbol, de la convivencia en el fútbol. Ya se aplica en Europa. Si hay cantos racistas o apologéticos del delito del homicidio, se suspenden los partidos. Si las hinchadas, como cantan hoy en Uruguay, es decir, lo mejor que me pasó en la vida es haber matado a un Maya o a un Bolso, lo que sea, eso se escucha y se canta por miles de personas desde la tribuna del Estadio Centenario. El juez tiene que parar el partido, suspender el partido, y se terminó el partido, y se terminó literalmente el partido. Todo eso es consecuencia del mal ejemplo. Del mal ejemplo argentino. Sí, bueno, fenómeno. Empezamos con los cantos. Bueno, pero después seguimos con los muertos. Pero eso se para con un decreto. El gobierno decreta. No se jugará. Si hay un canto así, la AUF le ordena, la AUF, yo qué sé cómo será el mecanismo, pero le dice, bueno, mire, si en un partido de fútbol hay cantos que hacen apología del delito o apología del racismo, se han parado partidos enteros en España porque le gritaban negro a un jugador africano que jugaba, de origen africano, que jugaba en el Barcelona. Eto'o, acuérdense, pasó hace poco eso. Es decir, si hay apología del delito en cualquier circunstancia y son miles de personas, entonces no se puede controlar porque no son miles. ¿Cómo que no se puede controlar? Se para el partido, que no venga más. Y hasta que no paren y no se den cuenta que no se juega más. Listo.
¿Cómo se resolvió el problema de los hooligans en Inglaterra? ¿Cómo se resolvió el problema de los hooligans en Inglaterra, doctor Roca Couture? Se suspendió el fútbol en Inglaterra. No hubo un año entero de fútbol en Inglaterra. No jugaban en las copas europeas, no sé, hasta que se acabaron los hooligans. Y los hooligans no entran más a la cancha, se tiene que quedar en la comisaría. Se está trabajando sobre el derecho de admisión. En este momento se está pensando. Bueno, pero no sé, pero tiene que haber medidas más radicales. O sea, yo no puedo entender, voy con mi hijo, de repente al estadio, que lo más importante que me pasó en la vida, cantan miles de personas, no un, dos, tres, los locos de siempre, no, miles de personas cantan, lo más importante que pasó en la vida es matado un bolso, un mancha, una gallina, yo qué sé, esas cosas que cantan, ¿no? Y mi hijo de 11 años escucha, y le parece normal, y yo le digo, esto no es normal, esto no es normal. En el partido cuando Uruguay se clasificó, ¿ustedes recuerdan el año en que Uruguay eliminó a Australia en el repechaje aquí y que hubo un acto de patoterismo en el aeropuerto contra los australianos? Exactamente. Bueno, cuando mi padre me llevaba al Estadio Centenario a ver cualquier partido de fútbol, pero sobre todo el de la selección uruguaya contra otra selección, se escuchaba el himno uruguayo y no volaba una mosca, se escuchaba el himno del otro país y no volaba una mosca. Ahora se escucha el himno uruguayo cantado a nivel murguero y no se escucha el himno del otro país porque hay una silbatina generalizada. Y yo le dije a mi hijo, esto cuando yo tenía tu edad no pasaba en este país. Y esto es una falta de respeto para esa gente que está allí, porque esto es simplemente un juego y no es una guerra. Y aquí estamos aceptando alegremente que los partidos de fútbol sean una guerra. Y estamos aceptando alegremente tener que ir o tener que dejar de ir a un espectáculo deportivo porque capaz que me matan al chiquilín o porque capaz que me pegan a mi mujer no va más. Y hay partidos a los que yo soy de defensor, pero mire qué pasa también en las canchas chicas, ¿eh? Es decir, ya a mi hijo no lo llevo a la cancha de Cerro, no lo llevo a la cancha de Danubio, ¿por qué? Porque yo qué sé. ¿Por qué tengo que arriesgar la vida? Yo mismo digo, ¿qué tarado estoy haciendo yo de ir a arriesgar la vida? Arriesgar la vida. Es por un partido de fútbol. Es decir, eso necesita medidas radicales. Medidas radicales. Es un ejemplo que digo. Es un ejemplo que digo. Que se para el partido, a ver qué pasa. Es una medida revolucionaria en el Uruguay. Empiezan a los gritos, el juez dice, no, acá están diciendo que hay que matar a uno, acá están diciendo que hay que matar al otro, se paró el partido, se van para el vestuario, no se juega, se suspendió. Y al otro día, todos los días, suspendieron el partido por cantos que hacen apología del delito. Y todo el mundo apoyando la suspensión, no criticándola, porque si no, bueno, eso es lo que pasa, son las hinchadas, como se dice, ¿no? 2x3, porque se asume que la cultura es esa, no, la cultura esa es una cultura de porquería. Esa cultura es una cultura que no le sirve a la convivencia, es una cultura que destruye la convivencia. Entonces hay que romper con esa cultura, radicalmente romper con esa cultura. Y uso el ejemplo del fútbol, como ven, me apasiona y por eso me apasiona. Bueno. Dale. Yo tengo que hacerle primero una consideración, luego una pregunta. ¿Acaso usted no cree, como periodista, que hemos dejado esta parte de la sociedad a la que nosotros pertenecemos, hemos abandonado espacios de convivencia, se lo hemos dejado espacios a la otra parte de la sociedad? Por ejemplo, de espacio de convivencia, el que no es más caro es el de la familia, de los amigos, de las ruedas, de la escuela. Esos espacios de convivencia son los más comunes y más afectos. Pero hay un espacio de convivencia que lo abandonamos. ¿Sabe cuál? La calle. El espacio de convivencia, la calle, la hemos abandonado.
nos refugiamos detrás de muros o rejas, nos metemos en la casa y lo que pasa en la calle, estoy hablando en la calle, no nos importa. Salimos a la calle, esta parte de la sociedad, con preocupación, con miedo, con desasosiego. ¿Por qué? Hemos dejado la calle. No controlamos ese espacio que es el que más cerca nuestro, después de los espacios que nosotros frecuentamos. Esta parte de la sociedad. Yo tengo frente a mi casa en la calle Coronel Mora un contenedor. Hoy en día, en un principio, lo tuve que soportar. Lo corrí para un lado, lo corrí para el otro, pero quedó frente a mi casa. Pues entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Que yo y los vecinos de la calle Coronel hemos empezado, sí señor, a dialogar con los hurgadores, así como se lo estoy diciendo. ¿En qué sentido dialogar? Bueno, haciéndoles ver que la basura hay que dejar, está adentro y que tiene que quedar adentro. Y si ellas la quieren controlar, la controlen, pero que la vuelvan a poner adentro. Hace 5 años, 3 años que estamos haciendo ese ejercicio en la calle Coronel Mora. ¿Por qué? Porque no queremos dejar el espacio en la calle en manos de otros. En mi juventud, en la suya, jugábamos en la calle. ¿Cómo no? Hoy en día es peligroso jugar en la calle por el tránsito. Pero hoy también es peligroso jugar en la calle porque le roban la pelota. Y le roban las bicicletas. Y le roban los patines. Entonces, digo, ¿no tendremos que empezar a cuidar ese espacio de la calle? Bueno, es un comentario, y puedo hacer un comentario, es un comentario. Efectivamente la calle está dura, como decía Minguito, pero la calle sentimos que la calle está más peligrosa que antes. Andar por 18 de julio, cuando yo salgo de búsqueda de madrugada, ayer de madrugada, anden por el camino por 18 de julio, 18 entre Andes y Ejido, por ahí. Caminen, anden un paseíto por ahí. Está bravo, ¿no? O sea, puede que no ocurra nada, pero uno dice, bueno, entré en el tren fantasma y acá puede pasar cualquier cosa, yo qué sé. A mí nunca me pasó nada, la verdad, en eso. Sí me entraron a mi casa y me coparon y todo eso, ya lo viví. Pero no es el 18 de julio. Yo creo que hicieron muy bien ustedes. Yo creo que la calle es el espacio público por excelencia, es el espacio público, es el espacio de todos. Las plazas, la calle, esos son lugares nuestros, son los lugares de convivencia, efectivamente, donde antes jugábamos al fútbol, en la calle, antes jugábamos a las escondidas, en la calle, antes jugábamos al rinraje, así le llamaba yo por lo menos, en la calle, y ahora mi hijo de 11 años no juega en la calle. Y no juega en la calle porque tiene miedo de salir a la calle. Y no se lo impuse yo el miedo se lo impusieron algunos muchachitos que lo corrieron una, lo corrieron dos, lo corrieron 3 veces, le robaron una vez los championes, otra vez le robaron un buzo que tenía, y siempre apuntándole con un cuchillo, ¿no? Por suerte que solo fue con un cuchillo. Pero ya ocurrió eso. Y como en agosto del año pasado a mí me coparon la casa estando todos adentro, ya no quiere ni saber de nada de salir a la calle, ya casi no quiere estar en casa. Pero me parece muy bien que hablen con los hurgadores. Digo, ahí hay una falla del Estado. El Estado tiene que proteger
a los ciudadanos, a todos los ciudadanos, para que hagan un uso libre del espacio público que nos pertenece a todos. Notoriamente hay una falla del Estado. ¿Y cómo se resuelve esa falla? Bueno, con políticas y con decisiones firmes. Es decir, con patrullaje, yo qué sé, la verdad no soy ministro ni soy político, pero me imagino cosas de sentido común que apoyaría a la mayoría de la sociedad, seguramente apoyaría a la mayoría de la sociedad. Entonces, si uno quiere mirarlo desde el punto de vista electoral, hasta eso sería bueno para la sociedad, para el que lo hiciera, porque hasta podría ganar votos si hiciera eso. Alguien que se ponga a hacer eso no pierde votos, gana votos. Es decir, hay un clamor popular por eso que usted dice. Así que me parece muy bien que haya, no sé cómo le fue, porque capaz que hace 3 años que están dialogando, le dijeron ponga la basura adentro y los tipos siguen tirándola afuera. No sé cómo le ha ido, pero de todas maneras, el hecho mismo de que haya hurgadores, ¿no? Vamos a no perder de vista también eso, es una muy mala cosa para la sociedad. No debería haber hurgadores. No podría haber seres humanos semejantes a nosotros que se meten adentro de los lugares donde nosotros tiramos nuestra basura. No debe haber hurgadores. No se debe asumir que los hurgadores es una cosa que viene desde el fondo de los tiempos y que allí están y que está bien que estén. No, no está bien que haya hurgadores. No está bien que haya mayores y menores de edad metiéndose adentro de los lugares donde nosotros tiramos la basura por una multiplicidad de razones. Por la humillación que significa para la persona hacer eso, aunque no sienta que está humillada al hacerlo porque ya perdió de vista toda la noción de esta que estamos mencionando acá. Pero también por las enfermedades que se pueden agarrar, por el desamparo en que se encuentra esa gente al hacer esa cosa, y por una mínima noción de la dignidad humana. Entonces, me parece muy bien que hayan hablado con los hurgadores, pero no perdamos de vista que está muy mal que haya hurgadores, que está muy mal que haya hurgadores, y que los hurgadores no deberían existir. Bueno, Paulillo, estoy seguro que todos estaríamos queriendo seguir preguntando más cosas y prolongando esta conferencia que tanto nos ha gustado, pero vamos a lugar a una última pregunta, en virtud que el tiempo ya está agotado hace rato. Sí. Guillermo, adelante. Anda. No, la voy a transformar, si me permite, Claudio, en una especie de cierre. Se dijo acá que estamos en lo peor, que ya estamos llegando al fondo del pozo, y yo creo que no es así si uno mira un poco la historia de la humanidad con más perspectiva. ¿Qué más grande en la historia de la humanidad que la civilización griega? Yo estudié educación física, entre otras cosas que he hecho en mi vida, y me acuerdo que el profesor de masaje nos decía que sobre el final de su civilización los griegos comenzaban a drogarse por ósmosis mediante masajes que le daban los esclavos, sustancias que se ponían en el cuerpo y que iban penetrando y se drogaban de esa manera, de manera colectiva, además de toda la disipación de las costumbres. Es un buen motivo para que Grecia haya desaparecido y le haya sustituido Roma. Ya sabemos, Roma también, las perversiones a que llegó, que pueden llegar a ser peores las que tenemos. Y me vino a la memoria una hermosísima ciudad maya abandonada en medio de la selva guatemalteca que se llama Tikal. La civilización maya está toda en las montañas, pero Tikal está en un lugar próspero donde podía haber una agricultura perfecta para alimentar una ciudad del tamaño que tenía esa. ¿Y por qué la abandonaron? Me acuerdo haber leído razones de peste, cataclismos, pero la solución puede ser más sencilla. Cuando se llega a la pérdida de los valores morales totales, esa sociedad ya no tiene razón de existir. Esa sociedad muere, se desaparece, se enfermó, se murió, se terminó. Así de grave es la cosa. Así de grave es la cosa. Y yo creo, Claudio, que lo que tú nos diste hoy es increíble, es una especie de capítulos de lo que a mi manera de ver tendríamos que, probablemente, todavía no terminó el debate, estamos recién en el repechaje, pero
pero nos gustaría, no sé si, me parece que tú tenías algo escrito, después no lo usaste, pero me pareció que tenías algo escrito. Si no, te lo pediría, a pesar de que está todo grabado, sería más cómodo, porque creo que sería bueno tenerlo como un documento a partir del cual podríamos elaborar alguna estrategia. Y me gustaría que tú también tengas algunas palabras finales. Bueno, sí, por supuesto. Estos apuntes que hice para venir acá, con mucho gusto se lo dejo, se lo mando por mail, yo qué sé. Mis palabras finales son de agradecimiento por la invitación. Repito, esto no habló ni un criminólogo, ni un sociólogo, ni un experto en las artes de la convivencia, solo un periodista que observa lo que pasa y dice lo que piensa sobre lo que pasa. Es totalmente subjetivo, es decir, puede haber otras opiniones, todas respetables, la mía es esta. Y yo les agradezco que ustedes hayan tenido la deferencia de invitarme, para mí ha sido muy grato estar acá y bueno, espero que tengan éxito en lo que están haciendo. Muchas gracias.